Gracias. Buenas noches. En un instante va a estar con nosotros Jorge Tellerman. Me da la impresión, Moni, ¿no? Que Scioli aparece como tironeado entre el discurso oficial y el discurso que algunos gobernadores y cercanos a él quisieran que él hiciera, ¿no? No sé cómo lo está viendo. De hecho, esta semana irrumpió Urtubey en escena, como acompañando, sí. como impulsando a Scioli, como dándole un impulso en el sentido de que los gobernadores que expresan al peronismo en su forma más tradicional están acompañándolo y se van a alinear atrás de él. Por otro lado, aparece la Presidente en una escena donde se la ve mucho más cerca al candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, dándole más señales que a Scioli, a quien bueno, no en el anteúltimo acto ayer. Tenía sentado a la derecha Aníbal Fernández, y acá en el acto de la estación también estaba Aníbal Fernández, aunque cambió la ubicación de Scioli, ¿no? El que estaba a la derecha de la presidenta fue Daniel Scioli. Me parece que la presidenta o no está conforme con el discurso, o no está conforme con la campaña, o no está conforme con los resultados. La realidad es que la Presidenta nunca estuvo muy conforme con Scioli. Acá Tellerman se me va a enojar probablemente, pero la verdad es que Scioli fue el candidato menos deseado. No sé si el menos pensado, el menos deseado, al que se recurrió porque mide y porque no se logró generar un candidato genuino propio del kirchnerismo, que expresara el kirchnerismo y que a la vez fuera aceptado, por lo menos, no digo aceptado, conocido por la gente. Esto me parece que es una consecuencia de la manera en que se tramitó el poder en estos años y muy especialmente del tabú que hubo dentro de la dirigencia acá en relación a los medios. Si no vas a los medios más que a los medios amigos, es poco probable que el país profundo te conozca, la verdad. Y hay probablemente tengan cuadros muy interesantes, pero que no miden. No han medido, y ahí está Scioli, que mide. Ahí está la primera pregunta, no para sé el si vocero de la campaña. Todo lo que creía Cristina o el mismo Scioli, pero mide. Yo estoy acostumbrado y prefiero hacer análisis político, porque hacer análisis psicológico de lo que alguien puede llegar a pensar, creo que no explica las situaciones, y lo que sí explica es que a cada rato hay interpretaciones desde hace años. No le van a dar la boleta. Cristina vive haciendo interpretaciones psicológicas de lo que pasa y autorreferenciales. Ella nos lleva por ese camino, nos conduce. Sabe el cariño, Mónica, que yo lo tengo, pero difiero enormemente de lo que acaba de decir, pero con pruebas muy contundentes. Scioli no iba a ser candidato, no le iban a dar la boleta, quería que pierda. Todas aquellas cosas que se dijeron y que nosotros pacientemente, con esa paciencia sciolista que nos caracteriza, decíamos, no es así, bueno, ya van a ver. Jorge, las interpretaciones que tenían un origen, digo, no se inventan las interpretaciones. No, para nada. Ustedes aguantan sciolísticamente, como dijeron, pero había otro lado donde le daban manijas a las interpretaciones. La realidad es la única verdad, decía alguien que ambos queremos mucho. Y efectivamente, tal como estábamos convencidos, y la realidad hoy lo muestra, Daniel Scioli es el candidato de la totalidad del peronismo, y en ese sentido, y concuerdo con lo que estaba comentando Mónica inicialmente, va a haber cada vez más. Estos días, Juan Manuel Urtubey, ese gran gobernador de la provincia de Salta, alguien muy joven, muy querido, muy talentoso, y que representa esa dinámica y esa vitalidad que el peronismo sigue teniendo. Se sumó esta semana, y también Uribarri, y también seguramente Moris Clos, y Diego Bocio, y muchos dirigentes, gobernadores y no gobernadores, se están sumando, porque claramente, más allá de las fantasías que tienen muchos, el peronismo está fragmentado. No me refiero a usted, me refiero a ciertos adversarios políticos. Puedes tratar de vos. Te considero vos y usted, ambos, vos y usted, y me refiero a adversarios políticos que dicen no, están fragmentados. No hay nada de eso, hay una gran unidad, y lo está mostrando el acompañamiento, y que va a ser creciente. Ahora, son dos miradas bastante diferentes del país y de la vida. No, la de Urtubey, no, la del peronismo tal cual lo conocimos siempre, y la del kirchnerismo tal cual lo conocemos. El peronismo son muy diferentes, son dos químicas que no parece que fueran a fundirse fácilmente en un proyecto de país. Nosotros creemos, creo alguna vez lo hemos conversado con vos, y la Argentina ha mostrado, y creo que casi todos los países,
que eligen liderazgos, o quienes los conducen desde la presidencia, conforme el momento en el que están. La Argentina creo ha sido sabia, el pueblo, más allá de que nos guste más un gobierno que otro, pero ha sabido elegir los liderazgos que en cada momento mejor le venían a la Argentina. En el 83 a Raúl Alfonsín. Primera derrota en las urnas del peronismo. Y hoy, mirando en perspectiva, genuinamente sentimos que fue una elección acertada de la mayoría del pueblo. Era el representante, quien mejor representaba esos valores de la democracia que la Argentina necesitaba. Fuimos muy críticos luego cómo manejaba algunos aspectos, la economía, etcétera, pero decimos, fue un gran líder político, y el pueblo que nos hizo perder, porque nosotros cuando perdemos no gritamos fraude, decimos qué pena y bancamos perder. Bueno, siempre. Pero quemándote las urnas, los tiros también. No, vamos a hablar de eso después. Después vamos a hablar sobre eso. Digo que hubo allí un liderazgo que todos entendimos que era lo que el momento necesitaba la Argentina. Luego, con la crisis y la hiperinflación, vinieron los liderazgos como el de Menem, o luego un liderazgo que lamentablemente terminó tan rápido y tan mal como el de la Alianza, que la gente necesitaba y la sociedad requería un tipo de liderazgo de otra manera. Luego, frente a la disolución, se eligió a ver, nadie duda de que Scioli, llegado al poder, va a tener un liderazgo más integrador, más de consenso, más de buenos modos. Hoy la Argentina está requiriendo. Pero hay una respuesta que mucha gente espera, que es para que la economía para dónde va a ir. Porque vos podés ser muy consensuador, esto lo otro, pero ¿va a ir para el lado de Kicillof o va a ir para el lado de Bain? No, va a ir para el lado de Scioli, de lo que ha mostrado, de quién es, de su trayectoria. Scioli va a ser el presidente si el pueblo así lo decide. O sea, va a ir para el lado de Bain. Bain es para uno ponerlo de sus colaboradores. Va a ir del gradualismo. Al lado del gradualismo va a ir. Va a ir del lado de las decisiones importantes, sin duda las va a tomar Daniel Scioli. Y me parece que una campaña son las dos cosas, son los atributos y la persona que te va a conducir los próximos 4 años. Y en ese sentido me parece que toda esta primera etapa fue eso, un diálogo entre Scioli y la sociedad argentina. Y en esta etapa que quedan estas 7 semanas y pico, 8 semanas que quedan hasta las elecciones, va a haber sí una interpelación de la sociedad más precisa. ¿Qué vas a hacer para mantener el empleo? No solo para Scioli, para todos los candidatos. Para nosotros nos interesa cómo llegar a cada uno de los sectores para asegurar que nuestras políticas garantizan pleno empleo y que tu salario valga cada vez más. Y que el empresariado nacional sepa que va a seguir teniendo políticas activas que le permitan agregar valor. Ahora, para Jorge, sí. ¿La participación de Cristina en la campaña los ayuda o no? Todo, por supuesto, ayuda. Además, voy al centro de lo que se pregunta. No solamente que no hay fisuras y se está viendo en la campaña y va a haber, por otra parte, cada uno de su lugar institucional. Es la presidenta. Quienes hacemos campaña somos nosotros. Quien hace campaña es la fórmula y quienes los acompañamos. Esa es la campaña. Pero hay comunidad de valores, comunidad de ideas. Lo que siempre decimos, Scioli es la garantía, Scioli es una garantía clara y precisa de que esos cimientos que permiten hoy pensar, no soñar solamente, pensar materialmente un futuro de gran desarrollo para la Argentina, se hacen sobre estos cimientos que ya forman parte de nuestro bagaje. A eso le agregamos las ideas de la economía, las ideas de seguridad, las ideas de la educación, las ideas de la salud. Está bien, pero mucha gente, la que piensa la política un poco más allá de la superficie, sí, se pregunta si estas diferencias que existen y que son muy visibles para el que va siguiendo el día a día la economía de la Argentina, entre el peronismo tal cual lo hemos conocido y el kirchnerismo, una vez que porque en este momento todo bien, después llegados al poder, una vez que se traspase un resultado electoral, en el caso de que así fuere, ¿qué va a pasar con esas diferencias? Yo no puedo contar las diferencias, pero voy al fondo de la cuestión. No parece tan fácil. No, yo no puedo contar las diferencias, pero voy al fondo de la cuestión. Porque el peronismo a veces va para allá y a veces va para allá, y en el medio estamos todos. Sin estar de acuerdo con esas grandes diferencias, según vos, que identificás, voy al fondo de la cuestión. Digamos, el gobierno de Menem fue un gobierno peronista. Y no cabe la menor duda que quien gobierna, quien es elegido presidente de la Argentina, tiene el poder real. Y alguien como Scioli sabe ejercer el poder, siempre lo ha ejercido, y todos los presidentes en democracia, excepto esa mala alianza de esa época, en general los presidentes lo han ejercido. La Argentina, su institucionalidad y su cultura hace claro
que quien es electo presidente ejerce Lo que nos a está diciendo cabalidad es que el no ha poder. lugar a un doble comando. No lo va a haber. El tema es el No va a haber para pero dónde no va a ir haber- ese comando. El único comando es el del presidente, que si es elegido Scioli será el de Daniel Scioli, y va hacia esas posiciones nuevamente, defensa del trabajo nacional, defensa, de sostener lo que está bien y profundizarlo, y adecuar lo que haya de adecuar. Estoy diciendo frases que el mismo Scioli dice constantemente, Jorge. porque así son las cosas. Habrá que sostener, profundizar y cambiar lo que haya que cambiar. Jorge, no quiero que te vayas sin hablar de Tucumán. Sí. ¿Cuál es la opinión de ustedes? En un principio, Scioli viajó, respaldó el resultado, después dijo hay que respetar los resultados y después se armó un lío bárbaro que hace muy probable, según dijo Amaya, que mañana vayan a la justicia y digan que la elección no sirve. A nosotros lo que nos parece, hay varios aspectos, que también dijo otras cosas, ¿no? La condena a La condena a brutal- la quema de urna, y a la que brutal a lo represión, mejor por supuesto. se cambia el sistema electoral más adelante. Nadie duda que hay muchas cosas, en muchos lugares los sistemas electorales tienen que adecuarse. Sistemas electorales, que yo escuché algunas cosas decir acá, que realmente todos los actores políticos abrevan de esas condiciones, ¿no? No es que hubo... Pero en Tucumán ganó Mansur entonces. Por supuesto ganó Mansur, pero de todas maneras la justicia electoral se va a expedir sobre ello. Nosotros somos siempre respetuosos. Si la diferencia fuera corta, podríamos decir, bueno, esperemos. De todas maneras, habrá que esperar. La diferencia es muy grande, son 14 puntos. Como también es grande la diferencia, por lo que se decía inicialmente, querido Charlie, la diferencia que sacó tanto en ese momento Scioli hace 3 semanas, nada más de las PASO. En las PASO la diferencia fue muy grande, son 14 puntos. De Que candidato Hasta a ahora el candidato. escrutinio definitivo van menos de 10 puntos. No, en Tucumán. No, de la provincia todavía no salió. La provincia No, hablo de Tucumán, en las PASO, ¿no? Yo decía, inicialmente se comentó... Candidato a candidato. Candidato a candidato y de candidato a fórmula, 8 puntos. 8 puntos. Nuestras encuestas, las que hoy se publican, la diferencia sigue siendo muy abultada. Respetamos, por supuesto, quién sale segundo y quién sale tercero. Hoy se conocieron pero 2 encuestas. dos Una encuestas, que dice 10%, que no hay balotaje, que es 10%. la de Aresco, y la otra de Mara Menafit, que mantiene 8 o 9 puntos. 8 y pico por ciento, digamos. Las diferencias siguen siendo muy grandes, de todas maneras, para nosotros eso no es índice de otra cosa, de que el camino es el correcto, pero hay que Moni, trabajar y profundizar. La Bueno, última. ¿encaran después de estas semanitas turbulentas que tuvieron algún cambio de matiz de campaña? ¿Qué debemos esperar de Scioli? Porque hay gente la gente pregunta, ¿padece el síndrome de Estocolmo o es una estrategia de campaña? La pregunta que nos hacen a nosotros, Jorge, la gente en su amplia mayoría, el 39% lo votó a Scioli. Puede haber gente, por supuesto, y hay gente que no lo vota. Ahora, la mayoría lo quiere a Scioli. Hasta ahora, la mayoría a lo mejor la que pregunta eso es gente que lo votó, ¿eh? Y nos parece muy queremos llegar a todos, y estas semanas, a quienes han votado otra opción, porque nosotros creemos que si reflexionan, la opción Scioli es la que mejor defiende los intereses de la Argentina. Así que vamos a llegar a todos y particularmente a ellos. Pero estos próximos días, y es lógico, sí vas a ver, porque ya la sociedad lo pide, lo interpela de otra manera, definiciones más concretas. Bueno, ya No, tenemos un anuncio, va a haber definiciones más concretas. No cabe duda. Gracias, Jorge. A ustedes. Bueno, Moni, tomo tu preocupación por la economía. En un minuto va a estar Dante Sica con nosotros. Yo voy a dar